La superación personal debe ser tarea de todos los días. Estimados miembros de la Escuela Federal de Formación Judicial y la Directiva Regional del Primer Circuito de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, socios y amigos de esta asociación, la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, les da la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes al seminario Actualización de tópicos del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos. Para esta extraordinaria mesa, denominada Etapa de Juicio, que es la quinta mesa de esta exposición, y para tal efecto la Barra tiene el honor de contar con grandes expositores que integran la misma, entre ellos el doctor Gerardo Campos Malagón, juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con su tema El razonamiento probatorio en el juicio. Le cedemos el uso de la voz. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, por estar aquí, a la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación, a la Barra, mis amigos. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el razonamiento probatorio. Razonamiento probatorio, uno de los elementos constitutivos que todo abogado debe de conocer, no solamente para la etapa de juicio. La razonabilidad como elemento es lo que permite establecer que una resolución tiene un contexto primero jurídico y además una aceptación de carácter social. El problema es determinar qué es lo jurídicamente razonable. Allí tendremos que iniciar entonces como nuestro primer tema en relación a la epistemología, la teoría del conocimiento, y muy en especialmente el concepto de epistemología jurídica. Seguramente algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué diferencia existe entre la epistemología y la epistemología jurídica? En materia jurídica, no cualquier conocimiento, no cualquier medio de investigación, ni siquiera también objeto que haya sido encontrado puede ser utilizado para el esclarecimiento del hecho, porque nos encontramos circunscritos a ciertos cánones jurídicos que impiden que cualquier medio de convicción pueda ser utilizado. En pocas palabras, la licitud probatoria. Pero además, esta licitud probatoria, y esto da cuenta en la etapa de juicio, se encuentra circunscrito a algo que, por gracia o desgracia, se ha tenido por desaparecido en muchos foros o facilitadores del sistema. Así, por ejemplo, la etapa de juicio se encuentra dividido en dos audiencias, y eso ustedes lo saben perfectamente bien. La primera audiencia donde se deciden las cuestiones esenciales del proceso, y en una segunda que, dependiendo si el fallo es de carácter condenatorio, se realizará una audiencia para individualización de sanciones y reparación del daño. Es decir, si nosotros lo dividiéramos conforme a la teoría del delito vista en la licenciatura, diríamos que en la primera audiencia se analiza delito, responsabilidad y pena, y por tanto el objeto de conocimiento se encuentra circunscrito, uno, a una metodología jurídica de análisis de los hechos, es decir, al iter criminis en su aspecto externo, dirigido a la concreción de los elementos del tipo. Alguien me diría, oiga, ¿y eso es parte del razonamiento probatorio? De hecho, sí, porque lo que circunscribe el objeto de la etapa de juicio y con ello la litis es el hecho materia de la acusación, y si ustedes lo recuerdan, ¿qué es lo que escuchan en todas las audiencias? El día fulanita de tal, siendo aproximadamente tales horas, etcétera, etcétera. Actos de preparación, ejecución, consumación, agotamiento y frustración del agotamiento. Iter criminis en su aspecto externo. Por tanto, no cualquier información que se encuentre dentro del mundo ontológico, no cualquier información es determinante para el derecho penal, sino solamente aquella que es jurídicamente relevante. Siguiendo ya otros autores, porque sé que les gusta no escuchar de autores mexicanos ni de jueces mexicanos, sino le encanta a la gente escuchar Michel Tarufo, Jordi Nieva, Jordi Beltrán y demás. A esto les diría nada más, se llaman hechos institucionalizados. ¿Qué es un hecho institucionalizado? Es un hecho con una metodología jurídica dirigida en su contenido a la concreción de los elementos del tipo. Perdón, pero esto siempre lo hemos hecho. Toda la gente que nos hemos dedicado al derecho penal cuando hacíamos el juicio de tipicidad, ¿qué es lo que hacíamos? Establecía, doctor, el acto de preparación, ejecución, consumación, agotamiento, y en el contenido material lo dirigía a la concreción de los elementos del tipo. Por eso ustedes escuchan desde la formulación de imputación, el día fulanito de tal, igual en la vinculación, en el escrito de acusación, en el auto de apertura, y lo hacen en los alegatos de apertura y de clausura. Por tanto, nuestro conocimiento se encuentra circunscrito en este razonamiento jurídico a una metodología jurídica con un contenido dirigido a la concreción de los elementos del tipo. Es decir, lo que hay en una carpeta de investigación no es el hecho como realmente ocurrió, sino una apariencia del hecho a través del cual el entrevistador, permítame llamarle Ministerio Público, al entrevistar a una persona, tiene un objetivo muy definido.
iter criminis en su aspecto externo. Si eventualmente no se concreta esta circunstancia o los elementos del tipo, pues podrá emitir un no ejercicio de la acción penal o advirtiendo de la propia denuncia o querella que no se verifica esto, pues alguna facultad de abstención, pero tiene la obligación de investigar. En esa tesitura, como ustedes podrán escuchar, también el razonamiento probatorio se encuentra circunscrito a esta metodología jurídica. De allí entenderán el contenido del 372. ¿Qué es lo que dice este artículo? Y solamente a manera de ejemplo, que el que interroga solamente podrá interrogar sobre el punto propuesto, y el punto propuesto es el que viene en el 335, que ustedes llaman punto de prueba. Quiero que adviertan esta circunstancia, ¿por qué? Porque el mismo artículo 372 dice, acto continuo, la parte contraria podrá contrainterrogar, y no dice sobre qué punto. Y no dice sobre qué punto porque se puede contrainterrogar sobre lo que hay en la carpeta o cualquier información que se considere relevante para ello. No me crean, no está aquí mi amigo Ismael para que defienda su punto, pero se los diré de esta manera. Quiero que algún día hagan un ejercicio, lean del 334 al 347 y quiero que busquen qué artículo del Código Nacional obliga a la defensa, si es que contesta el escrito de acusación, a señalar los puntos de prueba sobre los medios que está llevando. ¿Y por qué, doctor? Tal vez esto lo tengan que relacionar con la presunción de inocencia. Y de nueva cuenta llegó un punto con el que inicié. No cualquier información resulta ser relevante porque se encuentra circunscrita incluso a cánones jurídicos, presunción de inocencia. Si ustedes verifican el 340 en la etapa intermedia, no les va a decir que al momento de ofertar la defensa tenga que señalar los puntos. Es más, dice la defensa, podrá contestar el escrito de acusación. ¿Y a qué se refiere? Yo lo hago de esta manera, tal vez algunos les sean susceptibles, pero para que vean el punto que les traigo en el razonamiento probatorio. Si la defensa no contesta en el escrito de acusación, es porque de la lectura del agente del Ministerio Público y de la asesoría jurídica víctima ofendido advierten insuficiencia o deficiencia probatoria. Por tanto, con esos medios de convicción que están ofertando, no podrán o reconstruir el hecho materia de la acusación o concretar los elementos del tipo, y cualquier abogado les diría causas de atipicidad. Pero si van por una legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, ausencia de responsabilidad, excusa absolutoria, pena inhumana o innecesaria, ¿quién va a probar los elementos de la legítima defensa? El defensor, doctor. Del estado de necesidad, el defensor, doctor. Y de todos y cada uno de estos que les dije, el defensor. Por tanto, hará una defensa activa, ¿no? Digo, cuando les hago la referencia de que es bastante irrisorio que de pronto nos vengan a decir que esto es totalmente nuevo, hago referencia porque les acabo de decir, tanto en la etapa de juicio como lo que les he mencionado, lo que vieron en Derecho Penal 1 de la licenciatura. No les he venido hasta este momento a decir absolutamente algo nuevo. Sencillamente les vine a decir que lean el código de una manera distinta y que lo que es el razonamiento probatorio se circunscribe no solamente a una circunstancia factual, sino a calificaciones legales y contenidos materiales, a obtención lícita de la prueba. ¿Para qué? Vengo a este punto. La prueba siempre ha tenido una naturaleza jurídica doble. Por una parte ha tenido una forma jurídica y por otra parte ha tenido un contenido material. Los que ya somos más viejos, y a mí me gusta decir que soy como bocho clásico, en las declaraciones de testigos venía el nombre, la edad, el domicilio, si lo protestabas conforme a la ley, bla, bla, bla. Todos esos requisitos venían en el código y decían que la testimonial contenía todos esos requisitos y después decía, declaró, el día fulanito de tal, siendo aproximadamente tales horas. La parte que viene en el código se llama medio de prueba. El contenido de lo que dice, antes no le llamábamos así. Si yo les dijera en este momento que la diferencia entre prueba, dato de prueba y medio de prueba son las 3 etapas del nuevo sistema de justicia penal y que no es más que la división de la teoría de la prueba, ¿me creerían? Solamente para que ustedes lo razonen, porque la prueba siempre ha tenido, lo pongo de esta manera, la prueba está aquí, pero la prueba concreta el tipo, mundo del deber ser, y reconstruye el hecho, mundo del ser. Para unir el mundo del ser y deber ser debe tener una naturaleza jurídica y también una naturaleza factual, doctor. Un contenido material que reconstruye el hecho, una forma jurídica que concreta los elementos del tipo que se unan, y a eso se llama prueba. No dice el 261, la prueba es un conocimiento cierto o probable de un hecho, mundo fáctico, que ingresado al proceso como medio de prueba, conforme a las formas jurídicas establecidas por la ley, sirve al tribunal de enjuiciamiento, bla, bla, bla. Me están diciendo que la prueba tiene por función reconstruir hechos, concretar elementos del tipo y por tanto la prueba se encuentra en medio de ambos, y que en la etapa de investigación, al no haber prueba al contenido material, y así lo define el 261, le llaman ustedes dato de prueba, y que en el 335, en la etapa intermedia, por regla, cuando ofertan, ya no le llaman dato de prueba, sino medio de prueba, que da como consecuencia calificaciones legales, y una vez unido el medio de prueba
¿El dato de prueba calificado por un tribunal se llama prueba y permite definir el hecho? Eso tampoco lo habíamos visto. Doctor, si eso lo dice cualquier procesalista, veo Valle Favela, vea todo, pero nos viene a decir todo esto es nuevo. Voy más para allá todavía. Siempre he afirmado, y le comentaba hace un momento a mi amigo Ganter, que yo estuve 52 semanas viniendo todos los lunes a este instituto. Me preguntan si ya había venido. Pues sí, me invitaron a la capacitación en teoría del delito, tanto de magistrados como jueces de distrito, para comentarles lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Esto no es nuevo, lo que pasa es que les dijeron ahora que todo es nuevo y ya nadie sabe si hace o deshace, cuando lo que les acabo de recetar es derecho procesal, teoría general del proceso, y les acabo de recetar teoría del delito, y les dije que si esto lo revisan con base en las etapas de juicio, pues llegan a una conclusión. Sigo todavía en mi explicación. No es solamente que la epistemología se encuentre circunscrita, sino que también existen unos principios enfrentados. La Constitución marca dos tipos de principios: el principio de culpabilidad, que es el que el ala de la acusación tiene que realizar, versus principio de presunción de inocencia. Oiga, doctor, pero este principio de culpabilidad, ¿yo dónde lo podría ver? Porque constitucionalmente sé que viene en el artículo 20, me queda claro. En el alegato de apertura. ¿Sí se han percatado que el alegato de apertura del 394 nos establece que el Ministerio Público hará una exposición resumida de su acusación y de las pruebas con las que tratará de demostrarlo durante la etapa de debate? Acto continuo, el asesor jurídico actuará en los mismos términos. La defensa podrá manifestar lo que a su pretensión convenga. Hago esta diferencia porque la defensa no expone, por lo menos no lo dice el artículo. Mientras que el que debe de exponer es el Ministerio Público y el asesor jurídico. Vean la diferencia del 399. En el 399 dice que el alegato de clausura expone el Ministerio Público, expone el asesor jurídico y expone la defensa. Habrá réplica y habrá dúplica. ¿Por qué en el de apertura no exige que exponga la defensa y por qué en el de clausura sí? Sencillo, doctor. ¿Se ha visto usted los libros para que vea este tipo de razonamiento? Sí. El alegato de apertura es una promesa probatoria, no es argumentativo. El alegato de clausura es un elemento argumentativo, claro. ¿Y quién hace promesa probatoria? Y ahí es donde mis defensores comienzan a flaquear. ¿Quién, doctor? Nosotros. 348. En juicio se deciden las cuestiones esenciales del proceso. Si hay cuestiones esenciales, debe haber cuestiones no esenciales. 401. Si el fallo fuere condenatorio en la misma audiencia de comunicación del fallo, se señalará otra audiencia que se celebrará dentro de los 5 días para la individualización de sanciones y reparación del daño. Permíteme regresar otra vez a teoría del delito. Delito y responsabilidad son esencia y su consecuencia es la pena. Si hay delito y si hay responsabilidad, la consecuencia es la pena. Si no hay delito y no hay responsabilidad, no hay pena. ¿Ya entendieron por qué está dividido así la la etapa de juicio? Si ustedes entienden eso, tal vez sepan que conocen más del sistema acusatorio de lo que ustedes realmente creen. Todavía si no me creen, revisen el 406. En toda sentencia condenatoria que se establecerá la existencia de los elementos objetivos, subjetivos, normativos. Así lo dice el 406. Y en el penúltimo párrafo agrega que también se analizarán los elementos del tipo, precisando si fue consumado, tentado, las formas de autoría, la participación y si fue dolosa o culposa la conducta típica. Los que somos más viejos vivimos el proceso de 1993 a 1999, pasar de los elementos o cuerpo del delito a los elementos del tipo, y en 99 regresar a los elementos del cuerpo del delito. Y cuerpo del delito me decían que eran objetivos, subjetivos y normativos en su última acepción. Y los elementos del tipo son los que acabo de mencionar. Y en aquella época nos decían nuestros profesores, estas dos teorías son irreconciliables, o eres finalista o eres causalista, pero no se pueden tener alguna. En la reforma de 2008 nos dijeron que ese tipo de cosas no las habíamos entendido jamás, ni el tipo penal, ni el cuerpo del delito, y pasaríamos una evolución. Y resulta que el legislador les puso en el Código Nacional las dos teorías que dijeron que eran incompatibles, y además tautológicamente citadas. ¿Por qué? Porque si hablo de los elementos subjetivos, ¿de qué hablo? De dolo, culpa, autoría y participación. ¿Ya vieron que se las pusieron en esa misma? Precisando si fue consumado, tentado, las formas de autoría y participación y si fue doloso o culposo. Sigue el siguiente párrafo. En toda sentencia condenatoria se argumentará por qué el sentenciado no está favorecido por una causa de atipicidad, justificación, inculpabilidad. Si no hay atipicidad, aquí me acuerdo mucho de mi maestro Castellanos Tena, me acuerdo de todos estos libros, de los elementos negativos.
La tipicidad es un elemento negativo y si no hay atipicidad, ¿qué hay? Tipicidad. Si no hay causa de justificación, antijuricidad. Si no hay causa de inculpabilidad, culpabilidad. Conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es lo que lleva el delito. 408. Previo a la individualización de sanciones y reparación del daño, su desahogo de medios de convicción, tiene que estar sostenida la responsabilidad penal. Delito, responsabilidad y pena. Ustedes me dijeron, defensa pasiva, causas de atipicidad, defensa activa, ausencia o causas de justificación, inculpabilidad, ausencia de responsabilidad, etcétera. Ya vieron que saben más del sistema, pero vuelven a circunscribir lo que es el proceso con base en reglas, con base en estructuras metodológicas de análisis que siempre hemos conocido. Oiga, doctor, si eso resulta ser cierto, luego entonces en el razonamiento probatorio se encuentra este circunscrito y no es un procedimiento propiamente científico como lo conocemos en otras materias como la física, la biología y la química, efectivamente, es un razonamiento jurídico con límites jurídicos, con estructuras metodológicas jurídicas, circunscrito a tipos penales, delito, responsabilidad y pena. Y en ese razonamiento probatorio, recuerdo un amigo al cual aprecio mucho, sale un tribunal colegiado de circuito y dice que en este nuevo sistema de justicia penal puede utilizarse la prueba circunstancial o presuncional y este amigo se escandaliza y dice, ¿cómo? Regresamos al sistema anterior. Y otro amigo del Estado de México, juez Martiniano Castro, le dice, ¿y por qué? ¿Cómo? Ya estamos regresando con la prueba circunstancial. Y alguien dijo, ¿y quién dijo que se fue? Si siempre lo hemos utilizado, porque la prueba circunstancial no es una prueba, es un sistema de razonamiento lógico de los medios de convicción para llegar a los argumentos para resolver el asunto. O sea, la circunstancial y presuncional es un razonamiento lógico, quiero que lo escuchen, ¿sí? Y eso es lo que integra lo que se denomina presunción de culpabilidad, que es lo que hace el alegato de apertura. Y me explico. ¿Por qué el Ministerio Público expone una resumida de su acusación y de los medios de prueba? Sencillo, doctor. ¿Ha escuchado usted de la lógica? Sí. ¿Sabe qué es una deducción? Sí. ¿Va de lo general a lo particular? ¿Sabe qué es una inducción? Sí. ¿Va de lo particular hacia lo general? Para que una deducción sea confiable. A ver, doctor, ¿por qué habla de confiable y no de cierta? Porque toda deducción parte de un análisis, parte de inferencias. Y el resultado de una deducción no necesariamente es cierto. Porque si se parte de premisas falsas, se llega a resultados falsos, aunque existan deducciones. ¿Y eso qué tiene que ver? Escuchen, voy a hacerlo como la teoría del caso, aunque nunca me ha gustado hablar de este tipo de cosas. En la acusación, el legislador señaló de los 3 elementos, fáctico, probatorio y jurídico, sacó el probatorio, porque dice que va a haber una exposición resumida de las pruebas que desahogará durante la etapa de debate. Por tanto, ¿qué dejó? El hecho, lo fáctico y el tipo. El hecho es un relato, el hecho en materia de la acusación, que se reconstruye con base en los medios de convicción. Por tanto, el hecho que es una deducción, es una generalidad, es una narrativa, es una historia. Y el tipo penal que es general, abstracto e impersonal, es otra deducción. Y el tipo penal y esta circunstancia factual se van a reconstruir con base en premisas. Sí, doctor, porque para que una deducción sea confiable, las premisas en las que se fundamenta tienen que serlo. ¿Y cómo se llaman las premisas? Pruebas. Cada una de las pruebas reconstruirá el hecho y concretará algún elemento del tipo. Por tanto, si esto resulta ser cierto, la prueba, como es una inducción, no es cierta. Toda prueba es probable. Ninguna inducción da una regla, toda inducción es probable y las deducciones no son ciertas, son confiables. Por tanto, el primer elemento que debemos de comprender es que cuando nos dicen que se trata de una promesa probatoria es porque el Ministerio Público dice el hecho con el cual estoy haciendo la acusación que está verbalizando es cierto, señor juez. Y ese hecho se encuadrará en un tipo y durante el desahogo de los medios de convicción le voy a demostrar que existe el hecho y que concreta el tipo. Y ustedes me van a decir, ¿y eso qué es, doctor? Un sistema de razonamiento lógico que se llama convicción más allá de toda duda razonable. O sea, doctor, que los medios de convicción van a ser analizados con base en este sistema lógico, así es. Y ya entenderán algo que dicen muchos mis amigos abogados, aunque algunos le van a la América, pero bueno, luego les platico quién. Hola hermano, ¿cómo estás? Es que me ganó la apuesta con el Cruz Azul. Entonces dolió aquí porque todavía mi amigo que quiero mucho me manda al día siguiente y me dice, doctor, ¿cómo amaneció?
Y dije, desdichado, todavía está burlando, ¿no? Pero bueno, ganó el mejor, ¿no? Fíjense, si es cierto lo que les acabo de decir, vean lo que les dije en el 348. En juicio se deciden las cuestiones esenciales del proceso, si hay delito y si hay responsabilidad, y se hace con el alegato de apertura, y se utiliza la convicción más allá de todo lo razonable. ¿Quién promete que ese hecho que verbalizó va a existir? El Ministerio Público. ¿Quién promete que ese hecho se va a concretar en un tipo? El Ministerio Público. Y la asesoría jurídica. ¿Quién no está obligado a hacer esa promesa? La defensa, doctor. Fíjese, siempre les pongo el siguiente ejemplo para que entiendan esta cuestión de la exposición. Imagínense que mi amigo defensor no supiera esto. No supiera que está circunscrito en calificaciones legales hasta su actuación en juicio. Ministerio Público propone homicidio calificado. Asesoría jurídica, lo mismo que el Ministerio Público. Y defensa, alegato de apertura, defensa, homicidio en legítima defensa u homicidio en riña. Quiero que adviertan, si ustedes fueran los jueces, aunque hay discusión en esto con otros de mis compañeros a los cuales quiero mucho, si a ustedes les dijera la defensa homicidio en riña, pues para que haya un homicidio en riña, ¿qué está aceptando? Pues que su cliente lo mató, ¿no? Solamente que lo mató en una riña, en una contienda de obra y no de palabra. O se habla de una legítima defensa que acepta que sí lo mató, pero que va a establecer que hubo la repulsa de la agresión real, actual e inminente. Es decir, está aceptando el hecho. ¿Y si el Ministerio Público no logra probar el hecho? Si no presenta los testigos presenciales de este ni se puede establecer la forma en que se cometió el hecho, ¿no estaría con esta simple actuación el ciudadano defensor demeritando la presunción de inocencia de su cliente al aceptarlo? ¿Ya entienden por qué entonces basta con que el defensor dijera defensa activa? ¿Y por qué, doctor? Porque incluso en esta defensa activa, 395, primero desahoga el Ministerio Público, después asesor y por último la defensa. Yo oferté medios de convicción y sin embargo veo que el Ministerio Público no llevó lo suficiente para sostener la existencia de esa conducta. ¿Qué error sería como defensor que quisiera yo probar mi legítima defensa, no? Porque al probarla, ¿qué estaría probando? La conducta, doctor, que su cliente lo mató y la mecánica de cómo lo mató. Y si no logro la legítima defensa, ¿quién probó la conducta del homicidio? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, la defensa podrá manifestar lo que a su pretensión convenga y donde nos va a hacer el argumento lógico jurídico para establecer qué fue lo que quiso realizar, eso está el alegato de clausura. Es allí hasta donde estará obligado. Por eso entenderán el 340 que dice la defensa podrá contestar la acusación, no está obligada. Y aún así, cuando oferto medios de convicción, no señalo los puntos de prueba, porque si se los señalara y el juez de control en el auto de apertura los estableciera, ¿qué le estaría diciendo al tribunal de enjuiciamiento al leer? Oiga, lo ofertó porque va por una legítima defensa. Quiero que lo piensen, no me crean, porque muchas veces existen personas que dicen, no, pero los principios de igualdad que rigen la intermedia y demás, para todas las partes, yo nada más digo, tan principios no de igualdad hay que el 341, párrafo segundo, establece la suspensión, bueno, el diferimiento por 10 días, solo para el defensor. El 337, último párrafo, establece solamente que pueda solicitarse en la audiencia o antes de la audiencia para descubrimiento probatorio o caso, solamente para la defensa, no para las demás partes. Solamente quiero que ustedes lo vayan advirtiendo para que vean cuánta igualdad se da, porque la razonabilidad de esta intermedia es una muy sencilla. El Ministerio Público tiene peritos, tiene policías para hacer investigación, se apoya en el asesor jurídico. ¿Y qué tiene usualmente la defensa? Y entonces ya entenderán el reequilibrio procesal que realiza el legislador en la etapa intermedia, dándole mayor posibilidad a la defensa que no pudo haber dado en la complementaria. Pero sigamos en esta circunstancial o presuncional para darle uso a la palabra a mi amigo. Fíjense, la prueba presuncional o circunstancial, que ahora le llamamos jocosamente presunción de culpabilidad, se integra por los 6 elementos siguientes. 1. El número de medios de convicción aportados en la carpeta admitidos y desahogados y su cercanía al hecho. 2. Prueba directa. 3. Prueba indirecta. 4. Interrelación. 5. Racionalidad. 6. Fundamentación y motivación. Y ustedes me dirán, oiga doctor, esa parte se escucha bien complicada. Sí, se escucha súper complicada para tal efecto, sin embargo, analicemos. ¿Han escuchado el número de medios de convicción y su cercanía al hecho? No, doctor, sí. ¿No le llamaban
principio de inmediatez procesal, las pruebas más cercanas al hecho tendrán mayor valor probatorio que las que más se alejen de éste. Es un principio de la criminalística, no es un principio propiamente del derecho. Locard decía que en la medida del descubrimiento de los indicios se aleje del hecho, lo que se pierde es la verdad. Hagamos un ejemplo sencillo para mis amigos defensores y que vean este razonamiento probatorio que tiene que verificar el juzgador con ello. Tengo un ilícito de abuso sexual. Una vez que se dio el ilícito, se trajo a la víctima, se le tomó la entrevista, llegó el perito, a petición del MP, le hizo la opinión técnica en materia de psicología. Con esa opinión técnica se determinó que presenta rasgos compatibles o asociados con la agresión sexual citada. Y entonces dicen, pues sí fue delito de realización oculta, la opinión pericial es preponderante. Sin embargo, quiero que escuchen primero la narrativa. ¿Se trata verdaderamente de una opinión técnica o de una impresión diagnóstica? ¿Y qué diferencia hay, doctor? La impresión diagnóstica carece de sustento científico, mientras que la opinión técnica tiene sustento científico para tal efecto. ¿Y cómo lo delimito yo? Sencillo. ¿Cuál es la parte más importante de esta opinión técnica? La entrevista, doctor. ¿Han visto que hay dos tipos de entrevista en esas opiniones técnicas? Una, de una historia de vida, y dos, en relación al hecho. ¿Por qué creen que el perito ponga la historia de vida y no pone toda la historia de vida, sino solamente algunos elementos que considera relevantes para tal efecto? Doctor, la psicología se encarga del desarrollo de la personalidad. La personalidad inicia desde que están en la pancita de su mamá. Y por tanto esas afectaciones psicológicas pueden dar como consecuencia que usted se encuentre afectado desde pequeño, desde su vida de adolescente, desde su vida de adulto, y puede tener esas afectaciones. Y esas afectaciones son por su desarrollo de la personalidad, lo que no significa que son exclusivas de la agresión sexual. Oiga, a ver, ¿cómo? Presenta alteraciones compatibles o asociadas. Escuchen lo que les dije, compatibles o asociadas, ¿qué significa? ¿Que son exclusivas de una agresión o que podrían ser? ¿Por qué es una impresión diagnóstica? Porque la hace en pocos minutos o pocas horas y dice, ¿está afectado? Sí. ¿Podría ser de la agresión? Sí. ¿Podría ser de cualquier elemento sociohistórico que tiene ahí? Sí, también. ¿De cuál es? ¿Quién sabe? Para efecto de determinarlo, escuchen a ver si las han visto, para efecto de determinarlo es necesario someterlo a terapias psicológicas en un número de 56 que dividido por la cantidad promedio de 50,000 pesos de terapias psicológicas. ¿Saben qué les están diciendo? Sí presenta alteraciones en su esfera psicológica, posiblemente de la agresión, posiblemente de su esfera de vida, sí, pero para determinar si son o no son, llévelo a terapia psicológica y una vez que se dé el tratamiento podemos determinar cuál es el origen de esas afectaciones. Y aún así les llegan a juicio. Y dicen, es que está asociada. Otro que siempre pongo a mis amigos, presenta fosfatasa ácida en la violación positiva. Sí la violó. La víctima dice que la violó, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué no? Porque la fosfatasa ácida es una prueba dirigida ¿a qué? Es una prueba de identificación. Es una prueba colorimétrica. ¿Sabían que identifica 27 elementos biológicos de forma positiva? O sea, ¿cómo, doctor? Leucocitos, eritrocitos, lisosomas, semen, sangre, etcétera, daría positivo la fosfatasa ácida, porque nada más reacciona positivo a cualquiera de los 27. Por eso van a ver cómo el perito les dice, presenta positiva compatibles a espermáticas. ¿Qué significa compatibles? Que pueden o no ser. Para esa prueba de identificación se requiere una prueba de confirmación, el P30, la visualización, la genética molecular y después la confrontación de haplotipos para determinar que sí fue él. Mientras tanto, es una prueba de identificación, rodisonato de sodio, busca plomo y bario son dos elementos componentes de la naturaleza que los encuentran en la gasolina, en el piso, en el aluminio, en el hierro y demás. Que una persona presente
Plomo y bario en las zonas más frecuentes de maculación no significa que ha disparado un arma de fuego, significa que los tiene, pero puede haber una explicación alternativa de las razones por qué los tiene. De allí entenderán lo que les dije, ninguna prueba es cierta, todas son probables, porque todas tendrían sesgos cognitivos dependiendo del procedimiento científico de elaboración. Por tanto, quiero que vean, en la medida que el descubrimiento de esa prueba se aleje del hecho, puede haber distintas circunstancias que lo vayan afectando. Por ejemplo, el rodisonato de sodio tiene una fiabilidad solamente de 4 horas a partir del disparo, y si es que hay disparo. Después de esas 4 horas va perdiendo confiabilidad la prueba. Por desgracia, nunca lo dicen en juicio, y uno nada más se les queda viendo diciendo, a ver a qué hora habla. Pero ahora quiero que vean, hagamos mi ejercicio que les hablaba de esta circunstancia de la niña, o de la persona que fue abusada sexualmente. Después de la primera entrevista, hay una segunda. Hay una tercera, una cuarta y una quinta. Amigos defensores, ¿qué pasa con cada una de estas entrevistas? Pues va aportando información que originalmente no había dicho, de tal manera que va perfeccionando el hecho. En un procedimiento de psicología del testimonio, eso no es factible, sin afirmar que existen elementos externos que están afectando la psique y por tanto ella está reconstruyendo un hecho no como lo vivió, sino como le dicen que lo vivió, la información se da dando por la percepción, por la memoria y demás. O sea, doctor, en psicología del testimonio, esas 4 entrevistas que perfeccionan a la primera, desdibujarían a la primera. Pero lo que es peor, la perito en materia de psicología, ¿cuál fue la que tomó para emitir su opinión pericial? Solo la primera y nunca revisó las otras 4. El número de medios de convicción y su cercanía del hecho permiten reconstruir el hecho. Prueba directa, aunque aquí con mi amigo Ricardo Paredes Calderón, magistrado, entraríamos en conflictiva. Alguna vez ya lo hicimos, pero no pasa nada, ¿no? Para eso somos amigos. La prueba directa es aquella que se circunscribe al verbo rector de la conducta delictiva. ¿Quién me da los actos de preparación, ejecución, consumación, agotamiento y su frustración? Pues realmente la víctima, la que vio todos esos hechos, doctor. ¿Y si no va a juicio? El policía usualmente detuvo en flagrancia, usualmente. No le consta el hecho ni del preparatorio, ni el ejecutivo, ni el de consumación. Solamente les consta el hecho de la frustración del agotamiento para tal, es decir, la detención. Si no va la víctima, no hay prueba directa. Y me explico en esto porque ya tengo poquito tiempo. No, ya se acabó el tiempo. Denme nada más 20 segundos. La prueba directa es el dicho de la víctima. Las pruebas indirectas no vieron el hecho, no se circunscriben al hecho, pero dan confiabilidad al dicho de la prueba directa. Si la señorita dice que fue violada vía vaginal, llega un médico y encuentra rasgos compatibles con una agresión sexual en la vagina, entonces el médico no está probando la violación, está probando el dicho de ella, que efectivamente fue violentada sexualmente y que se encuentran rasgos. Si encuentran en la prueba de química la fosfatasa ácida, el P30 y demás, estos no están probando que fue violada, prueban que en los exudados vaginales encontraron un semen que es compatible con el caballero, por tanto, ¿es confiable que haya sido él quien hizo esa aportación seminal? Sí, no significa que la violó, significa que en algún momento tuvieron un contacto sexual y por eso se encuentran esos. La prueba indirecta no prueba directamente algo, sino lo que da es confiabilidad al dicho de la prueba directa para poder establecer que su historia resulta ser confiable. Y confiable no significa cierta, sino significa la que más se acerca al hecho. ¿Por qué? Porque después hay que interrelacionarlas. Si estas se pueden interrelacionar, qué padre, y someterlas a las reglas de la lógica. Tercero excluido, razón suficiente, identidad y no contradicción. Si no se da estas reglas, o si no se analiza así, o alguna no se verifica, ¿saben qué es lo que hay? ¿Qué? Duda razonable. El fundamento de la duda razonable es cuando, al analizar los medios de convicción, no se cumplen las reglas de la lógica. Y después falta la fundamentación y motivación. El razonamiento probatorio es un conjunto, para concluir, es el conjunto de los elementos sustantivos, elementos procesales, contenidos materiales de la prueba y procedimiento científico que debidamente hilados con base en la estructura de la epistemología jurídica nos permite llegar a una conclusión. Si se cubren todos estos elementos, surte el principio de culpabilidad y se vence la presunción de inocencia. Si no se cumple alguno, nunca se destruyó la presunción de inocencia y queda subsistente. Por eso es bastante irascible que hay ocasiones que los defensores tienen en la bolsa el fallo absolutorio y quieren probar y terminan ellos probando lo que el Ministerio Público no hizo. Luego dicen, es que el juez me condenó y nosotros decimos, no los condenamos. Usted lo condenó porque si hubiera aprendido a callar, si hubiera visto lo que tenía,
se hubiera desistido de todas sus pruebas y asunto concluido, con lo que aportó el Ministerio Público, se acabó. Muchas cosas son del razonamiento probatorio. Puedo pasarme horas y horas aquí platicando de ustedes, de pruebas y todos, para que vean que las pruebas no son ciertas, son probables, ni siquiera las médicas, ¿eh? Las pruebas más confiables, si me permiten llamar, es la genética molecular y la de dactiloscopía, y no lo son al 100% por el procedimiento científico. ¿Se puede contaminar la prueba en genética molecular? Sí. ¿Se puede tomar una mala impresión de los dactilogramas y con ello hacer la confusión para los arcos de cuenta? Sí, pero son las más confiables y ni siquiera son ciertas. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia, amigo. Discúlpame por haberme pasado. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Gánter Alejandro Villar Ceballos, quien es juez de distrito especializado en el sistema procesal penal acusatorio en Tlaxcala, con su ponencia Reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues si estaba contento con tu plática, Gerardo, quedé más contento cuando dijiste que le vas al Cruz Azul. ¿Verdad que sí? Compañeros de dolor. Pues yo estaría dispuesto a seguir escuchándote, Gerardo, porque expones muchas cosas muy interesantes que además nos dan una idea no solo del proceso argumentativo que debemos respetar para la audiencia de juicio oral, sino de todo el procedimiento y de cómo influye toda la preparación de etapas preliminares y sobre todo lo que nos ha comentado Gerardo para la audiencia intermedia y cómo hemos desdeñado esa etapa para efectos de la audiencia de debate de juicio oral. Esto que nos platicaba sobre la importancia de conocer el sistema, pero sobre todo conocer el proceso, el procedimiento, la investigación, para poder definir si quiero o no ofrecer pruebas en la etapa intermedia, dependiendo lo que quiero hacer con el asunto, que no es porque no quiera yo en juicio no desahogar y estar citando a los testigos nada más por citarlos, sino porque voy a estar a expensas de alguna manera de lo que vaya sucediendo entre la audiencia de debate y juicio oral. Y pues he tomado nota de algunas expresiones que me han llamado mucho la atención y que comparto desde luego. Esto que nos dice Gerardo de hay que leer el código de manera distinta, que estamos acostumbrados a ser letristas, porque esa es nuestra tradición jurídica. La formación en nuestras universidades, por lo menos ya hace algunos años, y que espero o he visto que ya se han ido modificando, pues es esa enseñanza a partir de reglas que como tal pues son inmutables y que nos tenemos que ajustar a las mismas. Desde la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales se abre una puerta grande sobre la necesidad de interpretar a base de principios y no de reglas. Y esto se refleja con lo que yo nos apuntaba Gerardo, de estos cambios que tuvimos en la Constitución sobre el cuerpo del delito, el tipo penal, y que ahora con el Código Nacional se hace ahí una especie de combinación de reglas procesales con sustantivas dentro de un mismo código, y que he escuchado al ministro Lainez decir que estos temas simplemente confunden y que se alejan del constitucionalismo, entre otras cuestiones más. Pero bien, lo que yo veo de este código, pues esa gran oportunidad que nos da de hacer interpretación a base de principios de algunas disposiciones que contienen. La importancia de conocer el asunto, expresarlo en la audiencia intermedia y que este proceso argumentativo, como bien dice Gerardo, eminentemente se presente en los alegatos de clausura, porque bien la defensa puede no decir nada en la apertura, pero quizás cuando hay una defensa activa, al igual que lo hace en el aspecto propositivo por parte de Fiscalía y la asesoría jurídica, ¿para qué nos sirve el aspecto central, o uno de los aspectos centrales que nos ha destacado Gerardo, que es la prueba o el desahogo de medios de prueba en la audiencia de juicio? Porque la manera o el mecanismo a través del cual se va a generar la prueba es justamente el interrogatorio y el contrainterrogatorio y las versiones repetitivas de las mismas. Y esa es donde surgen una serie e infinidad de posturas alrededor de los interrogatorios y contrainterrogatorios, y por eso luego acudimos a todos los procesalistas extranjeros cuando pues aquí tenemos mucha experiencia en tema de interrogatorio y contrainterrogatorio. Para los que estamos casados me comprenderán, ¿verdad? Qué difícil es contestar preguntas en muchas ocasiones cuando es
comprometedor quizás, ¿no? Que vine a México a dar una plática, pero no tengo evidencia, entonces al rato por favor me regalan una fotografía para que yo tenga una evidencia, los pueda llamar a mi juicio para incorporar esa evidencia y podamos continuar con la vida. Ese mecanismo a través del cual se genera la información al tribunal va a estar definido por la teoría del caso, ¿no? Si se quiere continuar con ese tipo de conceptos, y que va a estar expresada en el auto de apertura a juicio. Y tenemos ahí un problema con el último criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una tesis aislada que nos dice: como tribunal de enjuiciamiento, tú no pudiste ni siquiera hacerle así al expediente de etapas preliminares, en nada. Si le hiciste así, instantáneamente te inhabilitas para ser tribunal de enjuiciamiento. Habrá que ver la ejecutoria, estamos en una época del precedente judicial que genera regla de exclusión de los precedentes judiciales para ciertos casos, entonces habrá que ver cómo es que surgió ese criterio para conocer con exactitud cómo se va a presentar. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque justamente se nos dice que el tribunal de enjuiciamiento no puede conocer de nada de etapas preliminares, pero resulta que el mismo código nos indica que al tribunal de enjuiciamiento se le va a entregar el auto de apertura a juicio. ¿Qué tiene el auto de apertura a juicio? Resulta que tiene los hechos que se van a debatir, la clasificación jurídica, entre otras tantas cosas más. Incluso hasta si la defensa quiso exponer su teoría del caso en la etapa intermedia, hasta eso va a venir en el auto de apertura a juicio. Entonces, ¿el tribunal de enjuiciamiento estará enterado de qué se trata el juicio o no? Sí, lo que no debe de enterarse pues es todas las causales de impedimentos que establecen las leyes orgánicas, pero traducidas desde luego para un aspecto muy especial como es el proceso penal, con muchas excepciones, con muchas cuestiones que podríamos platicar de manera interminable y que no me ocuparé de ellas hoy. Esto lo digo porque esto es lo que va a definir la materia del interrogatorio y desde luego el contrainterrogatorio. La exposición que se hace, ya sea en etapa intermedia o se haga en los alegatos de apertura, es lo que va a definir el límite de las preguntas y las contrapreguntas en los interrogatorios. ¿Por qué? Porque le vamos a avisar al juez con esa promesa a qué venimos al juicio. El Ministerio Público y la Asesoría Jurídica le va a decir: venimos a demostrar que hay un hecho, que ese hecho es delictivo y que hay una persona que es responsable de ese hecho y vamos a vencer el principio de presunción de inocencia. ¿A qué nos vamos a referir, juez? A este hecho en particular ocurrido bajo estas circunstancias y que es constitutivo de este delito o que se adecua a la descripción normativa que proporciona la ley. Y además que una persona intervino en cualquiera de las formas que reconoce la propia ley. Y justamente de eso se tiene que tratar el interrogatorio y vía consecuencia el contrainterrogatorio, a reserva que en el contrainterrogatorio se pudieran relacionar cuestiones derivadas del directo, pero que sean a partir del argumento que se presenta en los alegatos de apertura. ¿Qué quiero decir con esto? El contrainterrogatorio está entendido para cuestionar al testigo de cosas que ya le contestó en el directo al oferente de la prueba. Pero resulta que eso ha sido un tema para las etapas intermedias, que la defensa dice: yo quiero ofrecer las mismas pruebas que ofreció el Ministerio Público porque en juicio no se vaya a desistir y yo me quedo sin prueba. Entonces, cuando estamos en juicio, vemos que la Fiscalía termina con su interrogatorio y la defensa dice: lo libero, pero acuérdese que también es mi prueba y quiero hacerle preguntas. Y yo: caray, pues tiene usted el contrainterrogatorio que es mucho más virtuoso, se le va a dificultar menos y usted ya me dijo en los alegatos de apertura a qué vinimos. Entonces, ¿por qué no aprovechamos un contrainterrogatorio para que empiece? Y aquí es el punto que yo les quiero exponer. ¿El juez estará actuando bien si le llegara a decir eso a la defensa? El Ministerio Público no le pudiera decir al juez: hey, estás siendo parcial y tú tienes un principio que viene del 17 que nos dice que el juez tiene que ser imparcial, que no le ayudes. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice: el tribunal de enjuiciamiento es de palo, no puede intervenir salvo por dos cuestiones, dice la ley. Una, a partir de la intervención de las partes con sus objeciones, y la otra para guardar el orden y decoro en la audiencia. Si no es así, tribunal de enjuiciamiento, sí, quédate calladito,
Pero será en verdad que con ese tipo de actuaciones que tiene un juez diciéndole a la defensa, oiga, no, ya está aquí el testigo, ¿para qué nos vamos a esperar a su prueba? Si tiene el contrainterrogatorio, usted me dijo en sus alegatos de clausura qué es lo que quiere demostrar, pues dígame por qué se quiere esperar y no lo quiere agotar ahorita. Podríamos entrar en debate si eso es válido o no, pero tendríamos que estar con una cuestión relacionada con, con el tema de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una audiencia de juicio escuchando a la defensa o al Ministerio Público objetando las preguntas de la contraparte diciendo es el directo y está formulando sugestivas. Y llevamos media hora sin que el testigo haya contestado una sola pregunta. Llevamos media hora escuchando a cualquiera de las partes para no generar este estigma, porque no sabe decir que el mecanismo que quiere utilizar con el testigo para incorporar cierta información se llama apoyo de memoria, se llama para evidenciar contradicción o se llama para que se acuerde lo que no se dijo, ¿no? Y entonces la contraparte objeta y objeta y objeta y objeta. Y llevamos media hora en esos términos hasta que el juez le dice a una de las partes, oiga, recuerde que las técnicas de litigación pues son estas y la forma de hacerlo, si usted quiere incorporar un documento, pues sería la acreditación, entre otras cuestiones más, y usted ya lo podría hacer. Y la contraparte no dice nada y llega a una sentencia y en la sentencia se argumenta que el juez violó el principio de imparcialidad, porque le estaba ayudando a las partes, ¿no? Hace rato platicaba con mi amigo David de esto que ahora se ha extendido en los protocolos de actuación y que ha hecho la Corte de pruebas para mejor proveer, y cuando estamos en un juicio de naturaleza penal, la línea se vuelve mucho más delgada cuando el juez ordena pruebas motu propio, ¿verdad? Bajo el argumento de mejor proveer, cuando esto pues deriva de unas teorías que lo hacen mucho más complejo de solo decirlo. Pero este es a los casos a los que me quiero referir en esta sesión. El juez estaría violentando el principio de imparcialidad cuando interviene para decirle a las partes, oiga, no, acuérdese que las técnicas de litigación no son estas, oiga, ¿para qué me va a esperar a que usted interrogue en el directo como prueba propia si ya está aquí el testigo que a usted le interesa, que ya formuló su pretensión en el alegato de apertura y a partir de ahí yo ya puedo calificar las objeciones que se dan o no? ¿Cuáles son las reglas que le fijan al juez? Estas que ya les expliqué. El código dice el tribunal de enjuiciamiento no puede intervenir a menos de que las partes se lo pidan o tenga que guardar el orden y el decoro dentro del desarrollo de la audiencia para la aplicación de una medida de apremio o incluso dentro de estas ordenar su salida de la sala de audiencias. Desde mi perspectiva, los artículos 44, 107, 134, 354, 376 nos dan cierta luz. ¿Qué es lo que sustancialmente dicen estas disposiciones legales? Relacionadas, prevén la posibilidad de que el tribunal de enjuiciamiento propicie que la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, como es el apoyo de memoria y el evidenciar contradicciones, solicita una autorización al tribunal para realizarlo, indicando específicamente por qué lo requiere. Esto es como el objeto de la prueba, que aquí retomo lo que decía Gerardo. ¿Tendremos que decir en la intermedia el objeto de la prueba? No, porque esto va a estar definido en la audiencia de juicio. Tenemos que decir a través de qué medio de prueba tenemos que incorporar cada prueba material. No necesariamente el testimonio es el que va a dar pie a esto o no. Por eso me parece que estamos desdeñando mucho en la práctica las etapas intermedias, donde podríamos excluir una infinidad de medios de prueba, los acuerdos probatorios están devaluados, en fin. Estas reglas que les comento también nos establecen que el tribunal debe procurar que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, que es un enunciado ahí bastante genérico y abstracto que amerita una serie de reflexiones que son las que yo les quiero plantear. Desde mi perspectiva, con estas reglas que les he invocado, no se estaría violando ningún principio, sobre todo el de inmediación, cuando el tribunal interviene para decirle llevamos 40 minutos y no avanzo y yo tengo la obligación de vigilar la regularidad del procedimiento. Estoy advirtiendo que lo único que se pretende es retrasar la audiencia de juicio. Yo solamente intervengo para que se ajusten a las reglas del procedimiento, a las técnicas de litigación y que fluya la información, que finalmente lo que le interesa al tribunal es eso,
recibir información, además de calidad, pero eso le corresponde a las partes para generar esa confiabilidad de la cual se nos habla. Esta necesidad de vigilar la regularidad del procedimiento es la que, desde mi perspectiva, le permite al tribunal no ser de palo, sino sí intervenir cuando vemos una constante actitud de las partes de no permitir fluya la información, de estar objetando solo porque la contraparte no conoce la terminología adecuada de la objeción o de la técnica de litigación, y son aspectos que nos han llevado no solo en recursos de apelación y amparos, sino incluso hasta en quejas administrativas, ¿no? Donde se dice el juez es un irresponsable porque le está ayudando a la contraparte, porque ya le dijo cómo tiene que hacerle para incorporar un medio de prueba. Ojo, tampoco es que el tribunal vaya a decir, si le hace de esa manera, entonces usted va a ganar Ministerio Público, o usted va a ganar abogado defensor o asesor jurídico, o le va a estar dando la clave del argumento con el cual tiene que defenderse. Habrá que ser cuidadoso de qué manera interviene el juzgador. ¿De qué otra manera interviene el juzgador? Las preguntas de aclaración, que nadie sabemos qué es eso que quiso decir el legislador en el código. Cuando se está interrogando un testigo, a mí me ha sucedido muchas veces como tribunal de enjuiciamiento que tengo dudas de todo lo que dijo. Y me empiezo a cuestionar a mí mismo, ¿le podré preguntar al testigo? ¿Estaré yo desequilibrando a las partes si intervengo para decirle, testigo, no le entendí, ¿me puede repetir lo que dijo? ¿Estará mal que yo le pregunte a un perito qué quiere decir la prueba de rodisonato de sodio porque no me la explicó? Porque no me queda claro, y es una pregunta para aclarar, dice el código, pero no dirá la contraparte, oiga, el que debió de explicárselo es el perito a través de las preguntas que le hace el oferente de la prueba. Ese es un supuesto totalmente diferente. Esta regla me parece mucho más compleja, mucho más abstracta, que habría que tener mucho más cuidado, a diferencia de cuando el tribunal adopta una posición de decirle a las partes cuáles son las reglas que deben fluir dentro de una audiencia de debate de juicio oral, a diferencia de las preguntas aclaratorias, que habría que analizarlas con mucho más detalle. Lo que les comentaba, cuando comparecen como parte en el procedimiento fiscal, asesor jurídico, defensa, es importante saber a qué van a la audiencia de juicio. Si van a querer intervenir o no en esa audiencia de juicio, anticiparle al juez en sus alegatos de apertura, porque esa va a ser la base que va a tener el juez y desde luego el desarrollo de la prueba para poder calificar las objeciones que se vayan presentando. Y de esa manera, si se tiene claridad sobre lo que se quiere proponer al tribunal y la información que se le quiere hacer llegar, será mucho más fluido sus interrogatorios y contrainterrogatorios. Ahí influyen una serie de técnicas de litigación cuando queremos que trastabille la contraparte porque sabemos que es su primer juicio, es su primer interrogatorio y entonces lo vamos a empezar a objetar para sacarlo de concentración. Influyen muchas otras cosas, pero cuando el tribunal advierte que es una constante y que llevamos media hora sin avanzar en una audiencia de juicio, pues ahí es donde me parece, y que la propuesta que yo les traigo, pues es justamente esa, de poder intervenir para vigilar la regularidad del procedimiento, guardar el orden dentro de la audiencia, porque lejos de platicarme sobre los hechos, la clasificación jurídica y la responsabilidad, termina siendo el tribunal pues una maestra, ¿no? Para decirle, no lo insultes a la contraparte, ¿no? Y decirle a las partes, a ver, lo que venimos a hablar es del asunto, no de las cualidades específicas de las partes, ¿verdad? Porque eso de repente es muy común de la fiscalía falta la verdad y se conduce de una manera que no es propia de la institución porque nada más me está interrumpiendo y el fiscal le dice no, y el defensor nada más lo quiere sorprender, señor juez, porque ya lleva varios asuntos así que nada más viene a pescar a la audiencia. Y entonces el tribunal dice, pues ¿a qué vine? ¿No? Celebramos una audiencia independiente para escuchar las quejas de las contrapartes. Entonces ahí es donde hay necesidad de vigilar la regularidad del procedimiento, guardar el orden dentro de la audiencia y que nos fijemos a lo que venimos, ¿no? Así como hoy no les vine yo a platicar del Cruz Azul y de lo bien que nos va a ir ahora en la liguilla, ¿verdad? Porque ya dijo el Tuca que nos va a ir muy bien, porque no venimos a eso, venimos a hablar de la etapa de juicio,
de este proceso argumentativo que se debe presentar dentro de la misma y las reglas que tenemos para los interrogatorios y contrainterrogatorios. Lo mismo pasa en una audiencia de juicio. No vamos a ir a hablarle al juez de los defectos y deficiencias de su contraparte. Vamos a hablarle de lo que le prometimos en esos alegatos de apertura o desde la audiencia intermedia, si gustan verlo. Tenía yo aquí otras anotaciones, pero con esto era mi propósito exponerles la necesidad de que en la audiencia de juicio oral atendamos al objeto de esa audiencia, que ese aspecto propositivo de los alegatos de apertura es la base, no solo de lo que queremos obtener como resultado, sino del tránsito que vamos a tener que tener a través de los interrogatorios, contrainterrogatorios, la incorporación de prueba, entre otras cuestiones más. Les agradezco mucho su atención, déjenme felicitarlos por hacer el esfuerzo de estar en todas estas sesiones. Sé que no es fácil estar poniéndonos atención, y sobre todo en los horarios post-comida, que son inevitables que nuestro cuerpo trabaje en la digestión, y desde luego no obviar la invitación que me han hecho para poder compartir todo esto. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor, para nuestros ponentes. Acto siguiente, para la entrega de las constancias de participación, se invita al juez Rafael Santana Solano, juez del Sistema Acusatorio de la Ciudad de México, para que lo entregue los reconocimientos, por favor. Un aplauso también, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de nueva cuenta, porque ayer también me dieron a mí también esta oportunidad. Así que para mí es un gran gusto poder entregar la presente constancia tanto al doctor Gerardo Campos Malagón como al señor magistrado Cánter Alejandro Villar Ceballos. Ambas constancias por su extraordinaria participación en esta actualización de tópicos del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos llevado a cabo en el auditorio Guillermo Guzmán Orozco de la Escuela Federal de Formación Judicial, 26 de abril del presente año. Muchísimas gracias, muchas felicidades a ambos ponentes. No, el gusto es para mí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias.